¿Por qué será que llamó Dios a David como el hombre conforme a mi corazón? Bueno, yo escuché a muchos predicadores decir que era porque él se arrepentía rápido de sus pecados, ¿no? Bueno, eso se le atribuye al pecado con Betsabé. Pero cuando Dios llamó a David un hombre conforme a mi corazón, se lo dijo mucho antes de caer en pecado con Betsabé. Entonces, Dios no le llama a David un hombre conforme a mi corazón por ser arrepentido, sino por otra cosa. En el libro de Crónicas hay un versículo que dice: de entre de los hijos de mi padre se agradó de mí. Mirá lo que escribió el tipo: Dios se agradó de mí. Y encontré una versión de la Biblia que dice que a Dios le gustó ponerlo a David como rey. Dije, le gustó. Y la palabra es una palabra hebrea que es retzá. Vos sabés que en el idioma hebreo, cuando vos decís me gusta ese chico o me gusta esa chica, vos decís esa chica me retzá, ese muchacho me retzá, me gusta. Entonces Dios dijo por David, David me retzá. ¡Wow! Yo dije, ¡wow! A Dios le gusta David, le agrada David. ¿Qué lo hacía tan especial a este tipo? ¿Qué lo hacía tan especial? ¿Qué tenía? ¿Qué hacía él para que Dios diga, este pibe me gusta? ¿Por qué Dios pensaba así por David? Porque David se aferró, hermano, a algo que era de mayor importancia, como dije a lo primero, dentro del corazón de Dios. El corazón de Dios tiene intereses. ¿Usted sabía eso? El corazón de Dios tiene pasiones. Dios tiene anhelos. Dios tiene deseo. ¿Te gustaría a vos hacer de los anhelos de Dios tus deseos? Porque así vos les va a agradar más a Dios. ¿Te gustaría amar lo que Dios ama? Ahora la pregunta es, ¿vos sabés qué es aquello que Dios ama? ¿Viste? No sabés lo que Dios ama. Entonces, hay muchas cosas que Dios ama según la Escritura, porque está revelado en la Escritura, por lo cual nosotros deberíamos darle forma a nuestro corazón hacia los deseos de Dios. No gozaré del calor del hogar, ni me daré un momento de descanso. No me permitiré cerrar los ojos, ni siquiera el menor pestaneo. ¿Antes de qué? Antes de hallar un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Ahí está el deseo de David. El deseo de David es que el arca poderosa vuelva al lugar de origen. ¿Cuál era el lugar de origen del arca poderosa de Dios? En Jerusalén, ahí está. Y por esto, Dios, por esta causa, Dios lo considera un varón conforme al corazón de Dios. Ya dentro del planeta Tierra, ¿cuál es el país más santo? Israel. Dentro del país de Israel, ¿cuál es la ciudad más santa? Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, ¿cuál es el lugar más santo? El templo. Amén. ¿Ves? Estamos yendo del universo, el mundo, la ciudad, un lugar específico, los lugares más santos. Y dentro del lugar santo habían 4 muebles. Uno se llamaba la menorá, que es la lámpara de 7 brazos. La otra era la mesa de los panes de la propiciación. Después teníamos el altar de incienso. Pero adentro del lugar santísimo estaba otro mueble más, llamado el arca del pacto. Era el objeto más santo de todo el universo, imagínate. Pero no solamente era el más santo en el mundo, sino que era el más santo en el corazón de Dios. Y es por eso que David quiere traer ese objeto de vuelta al templo, porque no estaba en el templo. ¿Y cómo puede ser que el rey que gobernaba Israel nunca se preocupó el tipo por traer el mueble más santo que representaba la presencia de Dios? ¿Cómo no se le ocurrió? Se le ocurrió a un caudillo, se le ocurrió a David, que era simplemente un soldado. Este mensaje le quiere decir a muchos pastores: tú no puedes estar preocupado por las actividades de la iglesia como tan preocupado por la misma presencia de Dios. Quiero hablarle de la tipología del arca del pacto. ¿Qué tipifica? ¿Qué significa? Esa caja, que era de madera cubierta en oro, representa a la persona de Jesús.
Estaba construida con madera de acacia. ¿Qué era madera de acacia? Acacia era un árbol el cual costaba que se corrompa. Por lo tanto, la humanidad de Jesús era una humanidad incorruptible, no tenía pecado. Dice, en él no se halló pecado ni maldad en su boca. Así era la humanidad de Cristo. Pero esta caja no solamente era de acacia, de madera de acacia, sino que también estaba revestida en oro puro. ¿Qué significa el oro puro en la Biblia? El oro puro significa la deidad, lo que es la naturaleza de Dios. Amén. ¿Esto qué significa en la vida de Cristo? Que Cristo era un 100% hombre, pero también era 100% divino. ¿Qué había dentro de esta caja? ¿Qué había dentro del arca? Primero quiero hablarle de la tapa de arriba. Y era de madera de acacia, pero arriba tenía una lámina de oro. La tapa del cofre del pacto tapaba 3 objetos que Dios no quería que el hombre vea. Objeto número 1, las tablas de la ley de Moisés. ¿Cómo estaban? Estaban rotas. En otras palabras, las tablas rotas hablan de tu rebelión, de tu incapacidad para obedecer la ley, es decir, de tu pecado hacia la ley de Dios. Segundo objeto, ¿qué había dentro del arca? La vara de Aarón. Escucha esto, está re loco, esto está re loco. Era una vara de árbol, de almendro, que estaba sacada del árbol. Pero ¿sabes una cosa? Era una vara que no solamente le creció una rama y le creció flores, sino que salió fruto, estando desgajada del árbol. Era un milagro. Ahora, profeta, ¿por qué pasó ese milagro? Porque en el momento que había que elegir al sumo sacerdote, Dios, ¿a quién escogió? A Aarón. Pero el pueblo dijo, no, Aarón no. Entonces Jehová dijo, si la rama florece sola, Aarón es el líder. ¿Y qué pasó? La rama floreció sola. Entonces todo el mundo se quedó callado. Por lo tanto, ¿qué representa la vara de Aarón adentro del arca del pacto? Representa tu rebelión contra la autoridad delegada, que son los profetas, los pastores. Tercer objeto, la vasija de oro con el maná. ¿Qué saben lo que es el maná? El famoso pan del cielo, ¿no? Pero cuando el pueblo de Dios comió el maná, dijo, esto es re liviano, pan liviano, esto no me llena nada. Pero dice la Escritura que cuando ellos comían el maná, no sufrían enfermedades, no envejecían rápido, tenían fuerza. Es decir, que era un pan sobrenatural, era la provisión de Dios para el pueblo. Ahora, ¿qué representa la vasija con el maná adentro del arca? Representa la rebelión tuya en contra de la provisión divina para tu salud, para tu salvación. ¿Y quién es el pan de vida? Entonces cuando el pueblo dijo, este pan es re liviano, estaban diciendo, Jesús no me satisface. Tenemos las tablas rotas que representan que vos quebrantaste la ley de Dios. Tenemos la vara de Aarón, que representa tu rebelión contra la autoridad delegada, que son los hombres que Dios puso para gobernar la iglesia. Y tercero, tenemos el maná, que representa tu rebelión y tu pecado en contra de la provisión divina para tu vida, que es Jesús. ¿Podés ver que cada objeto habla de nuestro pecado y de nuestra rebelión en diferentes áreas? En Cristo, en sus autoridades y en su palabra. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué hizo Dios con nuestros pecados y rebeliones? ¿Los puso adentro de dónde? Del arca del pacto. ¿Quién representa el arca? Cristo. Entonces los puso adentro del arca, los tapó con una tapa de madera solamente, de oro. Y los querubines que representan la mirada juiciosa de Dios, la mirada de condenación de Dios, ¿podían mirar adentro de la caja? No, porque había una tapa de oro donde un sacerdote salpicaba con sangre y esos querubines que representaban la mirada de juicio de Dios solamente veían una tapa dorada con sangre de un cordero. Y eso representaba que Dios no estaba mirando tu pecado y no estaba mirando tu rebelión. Amén. Cristo es el arca del pacto. Cristo son los querubines, Cristo es la propiciación, es la tapa, Cristo es el maná, Cristo es todo, Cristo es el cordero, Cristo es la sangre, Cristo es el centro de nuestras vidas.
Él representa el todo en todos. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. ¡Aleluya! Ahora los querubines que estaban mirando hacia abajo no podían ver tu iniquidad, la iniquidad de los hijos de Dios. Y nuestra fe, hermano, está en aquello que Dios no puede ver. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice: Jehová no vio la iniquidad de Jacob, que es el pueblo de Dios. Oye, pero pará. ¿Cómo que Jehová no vio el pecado? Los tipos fornicaban, idolatraban. No dice no había iniquidad en el pueblo de Dios. Nosotros leemos la historia de Israel. ¿Ellos pecaban? Sí, pecaban. Pero la Biblia no dice no había pecado en Israel. La Biblia dice Jehová no veía la iniquidad en Israel. ¿Por qué no veía? Porque había una propiciación, había una sangre de cordero que hablaba mejor que el juicio. Declara conmigo: mi fe está en aquello que Dios no ve. Dios no ve mi culpa por la sangre de Jesús. En Primera de Juan dice: y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Estudias la palabra propiciación en la Septuaginta, que es la Biblia griega, vas a descubrir que la misma palabra es la que se usa para propiciatorio. Propiciatorio era la tapa del arca, pero Juan el apóstol dice: Jesús es nuestra propiciación. Eso significa que Jesús es nuestra propiciación. Jesús era la tapa que cubría nuestros pecados. Aleluya. El propiciatorio era una tapa hecha de lámina de oro a la que se le había... ¿Saben cómo lo hacían a la lámina de oro? El libro de la ley lo dice. Con las joyas de Egipto derretían, y uno que era inspirado por el Espíritu Santo agarraba un martillo y ¡pah! ¡pah! ¿Alguna vez fue al herrero? Cuando le da el martillo para darle forma al metal, ¡pah! Caliente, ¡pah! ¿A qué le pegaba? A la tapa del propiciatorio. ¿Quién era la tapa del propiciatorio? Jesús. Es decir, que de la misma manera, para que Jesús ocupe nuestro lugar por nuestro pecado, Jesús tuvo que ser brutalmente molido a palazo, hermano. Literalmente la Biblia dice que fue molido a golpes. Molido a golpes. Y cada martillazo del juicio de Dios no te cayó a vos, le cayó a Jesús. Para que Él sea nuestra propiciación, para que Él tome el lugar de nuestros pecados. El arca del pacto es una sombra de nuestro Señor Jesucristo, de su persona y de su obra completa en la cruz. Por eso era en el Antiguo Testamento era muy peligroso que cualquiera vaya y abra la tapa y mire para adentro. ¿Qué le pasaba, pastor, al que miraba para adentro? Fulminado. Vamos a leer 1 Samuel 6:19. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron ¿a qué? A mirar dentro de ¿dónde? Del arca del Señor. ¿Y Dios qué? Los mató. Entonces, hermano, era muy peligroso que usted abra eso y mire para adentro. ¿Por qué Dios lo mataba? Porque había un mensaje, hermano, detrás de esto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Las tablas de piedra rota. ¿Qué representaba? Tu pecado contra la ley. Rompiste la ley. La vara de Aarón. ¿Qué representaba? Pecado contra la autoridad delegada. El maná, que representaba la queja de ellos de que la provisión de Dios no les gustó. Es decir, que adentro, ¿qué se estaba tapando? ¿Tú? Y que alguien levante y mire, era tratar de buscar en Israel el pecado otra vez, cuando Jehová ha dicho: yo lo metí al fondo del mar y me olvidé. Pero ningún predicador tiene que venir acá a descubrir los pecados de nadie. Porque eso es volver al viejo pacto. Por eso era peligroso que alguien en aquellos tiempos levantase el propiciatorio, que es la tapa, para descubrir los pecados que habían hecho el pueblo de Dios, cuando Dios no ve ningún pecado en tu vida. Hay gente que lee la Biblia para encontrar a ver si es culpable de algo. Y vas a encontrar que siempre sos culpable de algo. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer todos juntos, versos 4 al 12. Mirá lo que dice: esta es la confianza que delante de Dios, ¿qué? Tenemos por medio de ¿quién? El propiciatorio. ¿Amén? ¿Qué tenemos? Confianza, no miedo, hermano, confianza. Verso 5. Mirá lo que dice acá. Esto lo digo yo y lo digo en voz como si fuese la voz primera de los pastores. No es que nos consideramos competentes.
en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No en la de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué dice el título? La gloria del nuevo pacto. El ministerio que causaba ¿qué? Muerte. El que estaba grabado con letras en piedra fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio que fue así, de muerte, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es. Declara conmigo, la ley ya no es gloriosa si se la compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece, que es el ministerio del Espíritu, de la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario? Entonces, ¿qué está diciendo, hermano? Yo le digo, nunca vos deberías echar un ojo a la ley de Dios para sentirte justo o ver qué conducta tenés, porque la Biblia está diciendo que el ministerio del antiguo pacto, acá lo dice, es un ministerio de muerte, te ministra muerte. Y es por eso que muchos predicadores hoy solamente le tiran condenación al pueblo, le exigen, tenés que obedecer, tenés que hacer, y es por eso que de a poco se van yendo, porque dice Jesucristo, ni con un dedo llevan ustedes la carga que al pueblo le ponen. Lo curioso es que hay iglesia donde vos entrás, hermano, donde yo he entrado, y tienen el póster de los 10 mandamientos. Un día con los pastores, venía a mi iglesia, te invito, venía a hablar del avivamiento. Llego, ya me cayó mal. El púlpito, esto, hermano, eran las 2 tablas de Moisés. Eran los 10 mandamientos, ¿era así o no así? Hermano, el ministerio de la muerte está impartiendo ese tipo ahí. No sabe lo que habla. Por eso anda en condenación ese varón. Y por eso condena a los demás. Porque el que se condena a sí mismo, condena a los demás. No vayamos al Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento. ¿Y qué vamos a encontrar que Jehová hizo con las tablas de Moisés? ¿Las puso públicamente en la sinagoga para que todo el mundo la lea? Las ocultó adentro del arca. Hasta Jehová en el Antiguo Testamento las ocultó. Y vos venías a descubrirla para echarle la ley en la cabeza de los hermanos y que se condenen. Y que se sientan doblemente culpables del infierno. Hermano, yo sé que en algún momento este profeta que está aquí, Dios lo levantará al apostolado. Lo digo por palabra profética que me tiró el apóstol José Duarte. El mismo día que me ungió como profeta. Pero esa no es mi orgullo. ¿Sabe cuál va a ser mi orgullo? Que mi apostolado no va a ser sanar al enfermo. Mi apostolado no va a ser liberar al endemoniado. Mi gloria en el apostolado va a ser revelar a Cristo y su obra completa en las naciones. En el nombre de Jesús. Su misericordia, su gracia y su perdón vencieron al juicio y al pecado. Notemos otra cosa, que el propiciatorio que representa la misericordia de Dios, ¿dónde estaba? O sea, digamos que acá está la caja. Acá abajo está la tabla, el maná y la vara que representaban ¿qué cosa? Tu pecado. Ahora, ¿en dónde está la tabla que tapa eso? ¿Abajo o arriba? Eso nos dice algo en el Espíritu, hermano. Que la propiciación que representa la misericordia de Dios está por encima del juicio. Por eso Santiago el apóstol en el capítulo 2 dice que la misericordia venció al juicio. Dios ejecuta juicios, profeta. Sí que ejecuta. Nosotros vemos en Apocalipsis que el que desata los sellos para derramar juicio a las naciones no es un ángel de la muerte, no es Satanás, es Cristo. Pero te digo una cosa, Dios ejecuta juicios porque Él es justo, pero su deleite, hermano, no está en el juicio. Que dice en Ezequiel 33, dice, no me complace, ¿qué? La muerte del impío.
La muerte no del justo, del impío. Es decir, que a Dios no le agrada cuando muere un ladrón, cuando muere un violador, cuando muere un drogadicto, cuando muere un delincuente, cuando muere un juez corrupto. A Él no le agrada. Pero también dice la Biblia en el Salmo 35, dice, porque su ira dura un momento, pero su misericordia y su favor dura para toda la vida. Está diciendo que la ira será un día. ¿Vos sabías que en un día va a ser el juicio? Pero la misericordia de Dios, ¿cuánto duró? Desde Génesis hasta ahora y hasta el final. Y después por la eternidad. ¿Ves? La ira de Dios es un día, pero su misericordia dura para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay predicadores que parece que cambian el mensaje y que cuando vos lo escuchás, pareciera que te dice, la ira de Dios dura para siempre y su misericordia dura una sola vez. Que se arrepientan porque están dando el mensaje incorrecto y están haciendo a su pueblo doblemente condenados al infierno, y los primeros que se van son ellos. Toda la ira de Dios, toda la bronca de Dios en contra tuyo por romper los mandamientos cayó sobre el cuerpo de Jesús. ¿Vieron a Jesús en la cruz? Destrozado, desfigurado, golpeado y azotado. Todo eso fue la ira de Dios que tenía que caer arriba de tu cabeza, pero le cayó a Él. Por lo tanto, Dios ya no siente ira, porque su ira fue satisfecha cuando Cristo murió. Dios dijo, ya está. Toda esa bronca que te tenía a vos se diluyó cuando vio a su Hijo siendo destruido por ti. Hasta con el juicio de Dios, Dios demuestra gracia. Porque el juicio, ¿a quién le cayó? A Jesús. ¿Y eso qué manifestó en vos? Gracia. Entonces hasta el juicio de Dios manifiesta gracia. Tremendo. El juicio que tenía que caer sobre vos le cayó a Jesús. Y las bendiciones que le tenían que caer a Jesús te cayó a vos. Eso es la gracia de Dios. Volviendo al rey David, la pasión de David era ¿qué cosa? Regresar el arca, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Qué es el mensaje que estoy predicando ahora? Que nosotros los predicadores, Dios nos está diciendo, vuelvan a traer el mensaje de la propiciación, el mensaje de la obra de Cristo completa, el mensaje de la gracia y la misericordia, de nuevo a los púlpitos. Saquen la condenación de los púlpitos, porque ni ustedes serán salvos de esa manera. Dios lo que está diciendo es, vuelvan a la pasión de David. David decía, quiero traer lo que representa la misericordia de Dios en el trono de Jerusalén. Y Jerusalén dijimos la semana pasada que representaba el pueblo de Dios. Tiene que volver el mensaje de la propiciación, de la cruz de Cristo, acá al pueblo de Dios. Ese es el mensaje por excelencia. Hoy se predica mucha cosa, hermano. Hoy se predica ángel, hoy se predica visiones, hoy se predica la misión, tenés que hacer, tenés que obedecer, tenés que esto, pero no se predica la cruz de Cristo. Hablamos de todo menos de Jesús. Yo poco escucho Jesús en los púlpitos. Escucho mucho show, mucha cosa del hombre, mucho yo tengo que hacer, yo tengo que obedecer. Cuando no se habla ni de la obediencia de Cristo, ni del sacrificio de Cristo, ni de la gloria de Cristo. Todo es la gloria de mi esfuerzo, todo es el sacrificio de mi esfuerzo. Eso se llama mensaje humanista. Hermano, no es fácil hablar acerca de la verdadera gracia de Dios, porque la verdadera gracia de Dios pone en el centro a Cristo, pero el mensaje humanista pone las obras del hombre en el centro. Mi ayuno, mi oración, mi lectura, mi sacrificio que yo pago, eso a mí no me sorprende, hermano. Cuánto ayunaba, cuánto oraba, eso a mí no me sorprende. A mí lo único que me sorprende es la obra de Cristo, la obra de la cruz gloriosa. ¿Qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios? Volver el mensaje de la cruz a los púlpitos. ¿Sabes por qué Dios escogió el monte de Sión y no el Sinaí? Porque el monte Sinaí representa el ministerio de la muerte, dijimos, pero el monte de Sión representa donde Jesús murió, la misericordia, la propiciación. Escuchen esto, en el primer Pentecostés fue en el monte Sinaí, cuando Moisés va 40 días, después de la Pascua, hay 50 días y ahí viene Pentecostés. Entonces habían pasado esos días
Y ellos abajo estaban celebrando, pero con un toro de oro. Ahí Moisés dijo, bueno, macho, la idolatría acá no va. Estaban celebrando Pentecostés, pero con un falso Dios. Y dijo, ¿quién está por Jehová? Dijo Moisés. ¿Y qué única tribu fue la que dio un paso adelante? Leví, que se transformaron en los levitas, los sacerdotes. Moisés le dijo a los levitas, saquen la espada, maten a todos. Sacaron la espada y empezaron a matar a todos. Mataron, dice que esa noche murieron 3.000 almas en el monte Sinaí, que representa el ministerio de la condenación y de la muerte. Pero después de la propiciación, en el nuevo pacto, cuando Jesús muere con la sangre y derrama su sangre, a los 50 días vino el Pentecostés y un hombre llamado Pedro, cuando predicó acerca de la cruz de Cristo, 3.000 almas se salvaron. ¡Aleluya! Es decir, que el mensaje de la propiciación, hermano, no trae muerte, trae vida. El otro ministerio, la otra predicación, le da muerte al pueblo. Pero nuestro mensaje le da vida. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús?